¿Sueñas con ver a tus hijos crecer confiados, capaces de tomar sus propias decisiones y forjando un camino de éxito? Pues prepárate para descubrir cómo nutrir la verdadera libertad en tus hijos, construyendo un futuro de autonomía y bienestar duradero para ellos y para toda tu familia. Hola, queridos padres y madres de padres e hijos. Qué alegría tenerlos con nosotros. Sean muy bienvenidos a nuestro canal, un espacio dedicado a construir puentes de entendimiento y amor en sus hogares. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón de cada papá y mamá: cómo fomentar la independencia en nuestros hijos. Y no estamos hablando de simplemente dejarlos hacer lo que quieran, sino de algo mucho más profundo: la libertad en su esencia, aplicada en el día a día, para que ellos florezcan de verdad. Imagina por un instante la satisfacción de ver a tus hijos no solo siguiendo reglas, sino eligiendo con sabiduría, aprendiendo de sus propios errores y convirtiéndose en protagonistas de sus vidas. Parece un sueño, ¿verdad? Pero te prometo que es totalmente posible. Y en este video vamos a desvelar los secretos para transformar ese sueño en realidad. Descubrirás cómo pequeños gestos hoy pueden generar beneficios duraderos y saludables para toda la vida de tus pequeños. Quédate con nosotros hasta el final, porque cada minuto de este video es una inversión en el futuro de tus hijos. Al iniciar este viaje transformador, pregúntate a ti mismo: ¿estás listo para construir un futuro de libertad para tus hijos? Entonces, empecemos. Sección 1. ¿Qué es la independencia y qué no es? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la diferencia entre el desorden de un niño que hace lo que quiere y la libertad de un niño que elige lo que hacer? Esa es la delgada línea que vamos a explorar ahora. Al fin y al cabo, ¿qué es de hecho la independencia de la que tanto hablamos? Muchos padres, ya sea en México, Argentina o en cualquier otro lugar de habla hispana, pueden asociar independencia con rebeldía o con dejar a los hijos sueltos, sin riendas. Pero déjame contarte un secreto: esa es una visión incompleta y hasta un poco peligrosa. La verdadera independencia, desde la perspectiva de la filosofía y la psicología, no es la ausencia de reglas o límites. Al contrario, piensa en la libertad no como un campo sin cercas, sino como un jardín bien cuidado donde cada planta tiene el espacio y las condiciones ideales para crecer y florecer. ¿Percibes la diferencia? La libertad aquí es la capacidad de elegir y actuar de acuerdo con la razón y la responsabilidad. No es hacer lo que se le antoje, sino tener la autonomía para tomar decisiones conscientes, comprendiendo las consecuencias. Es como darle a un niño un pincel y colores, y no solo un dibujo para colorear. Tiene la libertad de crear, pero dentro del lienzo, con los colores que tiene, y sabiendo que el resultado será suyo. Esa es la esencia de la libertad, la capacidad de ser el autor de su propia vida dentro de un contexto seguro y con orientación. Pero entonces, ¿cómo se traduce esto en el día a día de tu casa, ahí con tus pequeños traviesos y soñadores? De ninguna manera es permitir que tu hijo decida si va a la escuela o no, o si va a comer dulces en el desayuno todos los días. Sería un caos, ¿no es cierto? La aplicación familiar de esta libertad significa dar espacio para elecciones adecuadas a la edad, permitiendo que el niño comience a entender el peso de sus propias acciones. Por ejemplo, en lugar de decir «ponte la ropa», puedes preguntar «¿quieres usar la camisa azul o la verde hoy?». Es una pequeña elección, pero con un impacto gigante en su sensación de autonomía. Y aquí viene la gran clave. Uno de los mayores mitos que necesitamos derribar es la idea de que independencia significa desprecio o falta de afecto. ¡Ay, qué error! Al contrario, cuando un hijo se vuelve independiente, es una señal clara de que el vínculo familiar es seguro y fuerte. Es como un pájaro que, después de ser bien alimentado y cuidado en el nido, está listo para alzar sus propios vuelos, sabiendo que tiene un puerto seguro al que regresar. Un hijo independiente es un hijo que confía en que sus padres lo apoyan, incluso cuando intenta algo nuevo o diferente. Esa es la base de una relación sana y duradera. Entonces,
¿Estás listo para desmitificar más conceptos y entender por qué esta libertad, tan bien cultivada, es la clave para el desarrollo pleno de tus hijos? Si es así, acompáñame a la siguiente parte. Sección 2. ¿Por qué la independencia es crucial para el desarrollo? Ya entendimos que la independencia no es desorden, sino la libertad de elegir con responsabilidad. Pero, ¿por qué esta libertad es tan crucial, tan fundamental para el desarrollo de nuestros hijos? ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los frutos que esta semilla de la independencia puede generar? La respuesta es sorprendente y poderosa. Piensa conmigo, cuando tu hijo se amarra sus propios zapatos o elige la ropa que va a usar, ¿qué estás sintiendo? No es solo la satisfacción de haber completado una tarea, es algo mucho más grande. Estamos hablando de un impulso gigantesco en la autoconfianza y la autoestima. Cada pequeña conquista, cada "yo puedo hacer esto solo", es un ladrillo más en la construcción de una imagen positiva de sí mismo. Es como si una voz interna dijera, "Soy capaz, tengo valor". Y esa voz, mis amigos, es un superpoder que llevarán para toda la vida. Y no para ahí. La independencia es la mejor escuela para la resolución de problemas. ¿Sabes esa frustración cuando la pieza del juguete no encaja o cuando la torre de bloques se cae? Pues es exactamente en ese momento cuando la mente de tu hijo está trabajando a toda máquina. Intenta, se equivoca, piensa en una nueva estrategia. Y cada vez que encuentra una solución, por pequeña que sea, está desarrollando el pensamiento crítico y la creatividad. Es como un pequeño científico en su laboratorio particular, experimentando y aprendiendo con cada resultado. ¿Cuántas veces nosotros, los adultos, nos quedamos atorados ante un problema? Es porque quizás no tuvimos la oportunidad de entrenar esa musculatura mental desde pequeños. ¿Y qué decir de la resiliencia? Esa capacidad increíble de levantarse después de una caída, de aprender de la dificultad y seguir adelante. Imagina a un niño que, al intentar pedalear la bicicleta por primera vez, se cae. Si sus padres siempre le impidieron intentarlo o lo sobreprotegieron, puede que se rinda al primer golpe. Pero si fue animado a intentar, a persistir, a levantarse, desarrollará esa fuerza interna, esa capacidad de superar desafíos. Es como un pequeño árbol que, al enfrentar el viento y la lluvia, desarrolla raíces más profundas y un tronco más fuerte. Ahora, miremos hacia el futuro. ¿Puedes visualizar a tus hijos como adultos? ¿Qué cualidades deseas que tengan? La independencia construida en la infancia es la base para tener adultos más adaptables, creativos, con mayor bienestar emocional y principalmente capaces de tomar decisiones importantes en la vida adulta. Desde la elección de la profesión hasta la formación de una familia, la capacidad de decidir de forma autónoma y responsable es el cimiento de una vida plena. Un joven que aprendió a resolver sus pequeños desafíos en la infancia tendrá muchas más herramientas para enfrentar los grandes desafíos de la vida adulta. ¿Y cómo podemos traducir todo esto a nuestra casa, ahí en tu hogar, en tu día a día? Es simple y al mismo tiempo un desafío delicioso. Cada vez que permites que tu hijo, dentro de límites seguros, enfrente una pequeña dificultad y la supere, cada vez que lo animas a elegir, aunque sea el sabor del helado, estás plantando una semilla preciosa. Esa semilla de independencia regada con amor y confianza germinará y crecerá transformando a tus hijos en adultos más seguros, más felices y sin duda más capaces de navegar por los mares de la vida con una sonrisa en el rostro. ¿Estás listo para descubrir cómo podemos, en la práctica, construir esa base sólida de autonomía? Si es así, prepárate, porque la próxima sección traerá herramientas increíbles para tu día a día. Continúa con nosotros. Sección 3. Construyendo la base. Autonomía versus independencia. ¿Recuerdas esa sensación de querer hacer algo solo, pero no tener la herramienta adecuada para empezar? Es exactamente lo que sucede cuando confundimos autonomía con independencia.
Aunque parezcan lo mismo, son conceptos distintos y créeme, entender la diferencia es un parteaguas para tus hijos. Entonces, ¿cuál es la distinción? Piensa en la autonomía como la capacidad de gestionarse a sí mismo, de tener control sobre sus propias acciones y pensamientos. Es el deseo de hacer. Por otro lado, la independencia es la capacidad de hacer las cosas por sí mismo, de ejecutar. Es la acción de hacer. ¿Te parece un poco abstracto? Vamos con una analogía. Imagina que la autonomía es el mapa y la brújula que tu hijo tiene dentro de sí, mientras que la independencia es la capacidad de usar esos instrumentos para trazar su propio camino. La autonomía es la base interna, el motor, el deseo. La independencia es la manifestación externa, la habilidad de ejecución. ¿Quieres un ejemplo práctico? Un bebé que empieza a querer sostener la cuchara y alimentarse solo está demostrando autonomía, el deseo de autogestionarse. Todavía no es independiente en la alimentación, porque quizás haga un gran desorden, pero el primer paso, la voluntad de hacerlo, ya está ahí. Es esa voluntad la que nosotros, padres, necesitamos nutrir y respetar. Si frenamos esa autonomía, diciendo, déjame que yo lo hago, estamos cortando las alas de su desarrollo. ¿Y cómo podemos nosotros, padres, ahí en sus hogares, crear un ambiente que estimule esta autonomía desde temprano? Una de las herramientas más poderosas es ofrecer opciones limitadas. En lugar de una orden, una opción. ¿Sabes cuando la casa está hecha un desastre y piensas, necesito que guarde los juguetes? En lugar de simplemente mandar, intenta. ¿Quieres guardar tus coches primero o tus bloques? El niño se siente en control, aunque el resultado final sea el mismo. Los juguetes guardados. Practicó la toma de decisiones. Se sintió protagonista. Otra forma increíble de nutrir la autonomía es permitir la experimentación segura. Recuerdo la historia de Sofía, una niña de 6 años, hija de una querida amiga mía en Puebla. Sofía amaba cocinar y siempre quería ayudar. En lugar de sacarla de la cocina por miedo al desorden o a un accidente, su madre la dejaba ayudar en tareas seguras, como lavar las frutas o mezclar la masa del pastel. Muchas veces, el fregadero quedaba mojado y la harina esparcida. Pero Sofía estaba experimentando, aprendiendo y, lo más importante, construyendo su autonomía. Aprendía a usar los utensilios, a seguir instrucciones y, principalmente, a confiar en sus propias capacidades. El conflicto allí era el tiempo que llevaba y la suciedad, pero la madre de Sofía entendía que el beneficio a largo plazo valía cada grano de harina en el suelo. Entonces, ¿estás listo para transformar pequeñas elecciones y experimentaciones seguras en grandes saltos de autonomía para tus hijos? Es en el día a día, en cada sí a una pequeña decisión o en cada intento permitido, que la base de la verdadera independencia se solidifica. Continúa conmigo, porque en la próxima sección vamos a sumergirnos en herramientas prácticas para poner todo esto en acción. Sección 4. Herramientas prácticas para fomentar la independencia. Llegamos al corazón de nuestro video. Ya entendimos la importancia de la independencia y la diferencia entre autonomía e independencia. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo poner todo esto en práctica en tu casa, con tus hijos? No te preocupes, no es un monstruo de 7 cabezas. Con algunas herramientas y un poco de paciencia, verás resultados increíbles. La primera y más poderosa herramienta es delegar tareas apropiadas para su edad. Y aquí te pido tu atención, porque muchos padres, por amor e incluso por prisa, terminan haciendo todo por sus hijos. Pero al hacer esto, les estamos robando la oportunidad de aprender, de sentirse útiles y capaces. Piensa conmigo. Con los pequeños, 2-4 años, pueden y deben ayudar. ¿Sabes ese cesto de ropa sucia? Pueden poner su ropita ahí. Los juguetes esparcidos por la sala, enséñales a guardarlos en la caja, uno por uno. Es un proceso, no la perfección lo que buscamos. Recuerdo a Juan, un niñito de 3 años de una familia en Guadalajara. Su mamá, María, siempre lo involucraba en la recogida de juguetes.
Juan, todo orgulloso, llevaba sus carritos a la caja. Al principio era un caos, tiraba más de lo que guardaba, pero María, con una sonrisa, le mostraba el lugar correcto. Hoy Juan es el maestro en organizar su cuarto. Con los medianos, 5 o 7 años. Aumenta el desafío. Hacer la cama, aunque no quede perfecta, ayudar a poner y quitar la mesa, regar una plantita, separar la basura reciclable. Son tareas que, además de enseñar responsabilidad, les dan una sensación de pertenencia e importancia en la familia. Imagina la carita de orgullo de tu hijo cuando dice: «Yo ayudé a preparar la cena». Esa sensación no tiene precio. Con los mayores, 8 o 12 años. Aquí podemos ir más allá. Preparar meriendas sencillas, un sándwich, un jugo, cuidar su propio material escolar, arreglar la mochila para el día siguiente e incluso ayudar a lavar un plato fácil o barrer la casa. Lo importante es que la tarea sea algo que él pueda hacer por sí mismo, con tu supervisión y apoyo, pero no tu ejecución. ¿Y qué pasa cuando se equivocan? Esa es la belleza de la segunda herramienta: animar la resolución de problemas y permitir los errores. Nadie nace sabiendo. Cuando tu hijo encuentre una dificultad, en lugar de resolverle el problema, pregúntale: ¿qué crees que podemos hacer para solucionar esto? O, ¿cómo podemos intentarlo de nuevo de una forma diferente? Verás, hay una historia de Carlos, un niño de 9 años de Monterrey. Estaba intentando armar un rompecabezas de 1000 piezas. Con cada error, su mamá, Ana, resistía la tentación de mostrarle la pieza correcta. En su lugar, le preguntaba: ¿esa pieza realmente encaja ahí? ¿Qué puedes observar para estar seguro? Carlos, frustrado al principio, poco a poco comenzó a mirar los detalles, los colores, las formas. Se equivocó muchas veces, pero cada error lo acercaba más a la solución. Y cuando finalmente encajó la última pieza, la sensación de logro era visible en su rostro. Fue un aprendizaje que trascendió el rompecabezas. Aprendió a persistir y a confiar en su propia capacidad para encontrar soluciones. El error es una oportunidad de aprendizaje disfrazada. Por último, y no menos importante, promueve la toma de decisiones. Empieza con cosas pequeñas, como ya mencionamos. ¿Quieres manzana o plátano para la merienda? A medida que crecen, las decisiones pueden ser más grandes. ¿Qué actividad extracurricular te gustaría probar este año? ¿O a dónde te gustaría ir en las próximas vacaciones? Lo importante es que sientan que sus opiniones son valoradas y que sus elecciones importan. Esto construye un sentido de responsabilidad y de propiedad sobre sus propias vidas. ¿Percibes cómo cada una de estas herramientas puede integrarse en tu rutina familiar sin abrumarte? Es un paso a la vez, con cariño y mucha conversación. El objetivo no es la perfección inmediata, sino la construcción de un camino donde tus hijos se sientan cada vez más capaces y confiados. ¿Estás listo para enfrentar los desafíos que surgen en este camino? Porque sí, vendrán. Pero la próxima sección es precisamente sobre eso. Cómo superar los obstáculos para ver a tus hijos florecer. No te vayas. Sección 5. Los desafíos y cómo superarlos. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando: ¿y si se lastima? ¿Y si no lo hace bien? ¿O si lo dejo hacer solo, me va a dejar de lado? Si es así, debes saber que no estás solo. El camino de fomentar la independencia en los hijos, aunque gratificante, viene con sus propios desafíos. Y el mayor de ellos, muchas veces, vive dentro de nosotros, los padres. Uno de los mayores obstáculos es nuestro miedo. El miedo a que el hijo se caiga, rompa algo, se frustre o incluso que se aleje de nosotros al volverse más independiente. Es natural, es un instinto protector, pero, como se dice, el amor no aprisiona, libera. Ese miedo puede llevarnos al famoso síndrome del helicóptero, donde sobrevolamos constantemente a nuestros hijos, interviniendo en cada paso, en cada pequeña dificultad. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en la historia de Sofía, una niña de 8 años de la Ciudad de México.
A ella le encantaba dibujar, pero le costaba mezclar los colores para crear tonos específicos. Su madre, siempre preocupada por la perfección y para evitar que Sofía se frustrara, terminaba tomando los lápices y mezclando los colores por ella. ¿El resultado? Sofía, a pesar de dibujar bien, nunca aprendió a experimentar los colores por sí misma. Esperaba que alguien resolviera el problema por ella. La intención de la madre era buena, pero el exceso de protección, en este caso, impidió el desarrollo de la autonomía y la creatividad de la hija. Lo que ocurre es que esa sobreprotección, por mucho que venga del amor, termina quitándoles a nuestros hijos oportunidades cruciales para aprender a lidiar con la frustración, resolver problemas y construir su propia resiliencia. Es como quitar el andamiaje a una construcción que aún no tiene paredes sólidas. La estructura queda frágil. Pero, ¿cómo lidiar con esa frustración, tanto la del niño como la nuestra? Porque sí, es frustrante ver a tu hijo equivocarse, tardar o incluso negarse a intentar. La clave aquí es la paciencia y la persistencia. Recuerda que el proceso es más importante que la perfección inmediata. Cuando tu hijo muestre frustración, en lugar de retomar la tarea para ti, valida su sentimiento. Entiendo que estés frustrado, es difícil. ¿Qué podemos hacer para intentarlo de nuevo? Muéstrale que estás ahí para apoyar, no para resolver por él. Celebra las pequeñas victorias y los intentos, aunque no salgan como se esperaba. Y confía en el potencial de tus hijos. Son más capaces de lo que imaginamos. El papel de los padres es ser un faro, no un ancla. Es guiar, no arrastrar. Y cada vez que resistes la tentación de hacer por ellos lo que pueden hacer por sí mismos, estás fortaleciendo sus alas para vuelos cada vez más altos. ¿Te sientes más preparado ahora para enfrentar estos desafíos y seguir firme en la construcción de la independencia de tus hijos? Créeme, cada esfuerzo vale la pena. En nuestra conclusión, vamos a reforzar todo lo que aprendimos y te inspiraremos a comenzar esta transformación hoy mismo. Quédate con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero el verdadero trabajo, la parte más gratificante, comienza ahora mismo en tu casa. A lo largo de este video, exploramos uno de los pilares más importantes en la crianza de nuestros hijos, la independencia. Vimos que no es sinónimo de abandono o de caos, sino la manifestación de la verdadera libertad, esa capacidad de elegir y actuar con razón y responsabilidad. Entendimos que fomentar la independencia no es solo una gentileza, sino una necesidad crucial para el desarrollo saludable y duradero de tus hijos. Es el cimiento para que construyan una sólida autoconfianza, una mente ágil en la resolución de problemas y una inquebrantable resiliencia ante los desafíos de la vida. Recuerda, cada pequeña elección que permites, cada tarea que delegas, cada error que validas como aprendizaje, está moldeando a un adulto más feliz, más capaz y más auténtico. Discutimos la diferencia sutil, pero poderosa, entre autonomía, la voluntad de hacer, e independencia, la capacidad de hacer. Y te mostré herramientas prácticas que puedes empezar a usar hoy mismo. Delegar tareas apropiadas para su edad, animar la resolución de problemas permitiéndoles fallar y aprender, y promover la toma de decisiones, incluso en las cosas pequeñas. Y sí, sé que surgirán desafíos. El miedo, la prisa, la tentación de hacerlo por ellos. Pero recuerda la historia de Sofía, que necesitó experimentar los colores por sí misma para aprender, y la de Carlos, que persistió en el rompecabezas. Confía en el potencial de tus hijos y sé el faro que los guía, no el ancla que les impide navegar. Tu paciencia y tu incentivo son los combustibles más poderosos que pueden tener. Fomentar la independencia no es soltar las riendas, es dar las herramientas para que tus hijos construyan su propio camino, convirtiéndose en adultos libres, seguros y capaces de vivir plenamente. Es verlos emprender vuelos cada vez más altos, sabiendo que el nido, su hogar, es siempre un puerto seguro. Entonces,
¿Qué pequeño cambio vas a implementar a partir de hoy para empezar a construir esa libertad en el día a día de tus hijos? Comparte tus ideas en los comentarios. Nos encantaría saberlas. Si este video tocó tu corazón y te brindó nuevas perspectivas, por favor, deja tu me gusta, compártelo con otros padres que sabes que se beneficiarán y, por supuesto, suscríbete al canal Padres e Hijos para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Juntos podemos construir un futuro más brillante para la próxima generación. ¿Alguna vez has hecho daño a tu hijo? Aprende a pedir perdón viendo el video que te recomiendo. Muchas gracias por tu compañía, un fuerte abrazo y hasta el próximo video.